Consejo de facultad se escribe con C o con S. Disculpen mi ignorancia. Bien, señores, vamos tomando lista. Yo quiero ver si el micrófono está prendido. Sí, está prendido. Ya, a ver, lista. Acevedo, Matías. Buenos días, profesor presente. Muy bien, buenos días. Alfaro, Juliana. Alfaro. Alvarado, Oliver. Buen día. Josep. Buen día. Camacho, Geraldine. Presente, profesor. Buen día. Caruas, Jesús. Presente, profesor. Buen día. Carrasco, Estefano. Presente, profesor. Buenos días. Buen día. Carrasco, Rodrigo. Presente, profesor. Buenos días. Buen día. Castilla, Ángel. Castilla. Dosa, Jimena. Dosa. Espinosa, George, Walter. Presente, profesor. Buenos días. Good morning, good morning. Flores, Donato. Flores. Gómez, Melanie. Melanie. Guamán, Lucero. Guamaní, Lucero, disculpa. Mejía, Junior. Uy, qué bien, ¿ah? Y es virtual, señores, ¿ah? Mejía, Junior. Muñoz, Jairo. Narváez, Alexander. Uy, qué bien, ¿ah? Núñez, Giampiero. ¿O no hay internet por esa zona? No puede ser. Pacahuala, Uber. Presente, profesor. Buenos días. Buen día. Oye, ¿qué pasa con tus compañeros? La verdad no sé, profesor. Yo les he pasado el link cuando usted me ha pasado. Claro, todos estamos informados. No creo que se hayan quinceado, ¿no? A ver, por si acaso, comunícate por ahí con tus patas. Porque me parece raro que hayan tanta inasistencia en virtual. Sí, profesor. Ahorita les comunico. Ya. Ponte, Carlos. Ponte. Kilka, Michael. Presente, profesor. Buenos días.
Good morning. Quispe, Gianmarco. Presente, profesor. Buenos días. Buongiorno, Gianmarco. Tu è un bambino peruviano. Reyes, Adrián, Roger. Buenos días, profesor. Presente. Good morning. Ya, tú debes ser inspirado pues en Kenny Roger, The Gambler. Profesor, no me marcó asistencia. Quispe. ¿Cómo? Ah, Quispe, ya, disculpa, ya está. Ajá. Rivera, Abelardo. Sevillano, Coraima. Sevillano. Simeón, Kevin. Presente, profesor. Buongiorno. Soto, Cristian. Jean-Pierre. Soto. Taquía, Javier Eduardo. Presente, profesor. Buenos días. Torres, Piero. Torres. Uy, qué bárbaro. A ver, vamos a dar una segunda llamadita por si acaso. Alfaro, Juliana. Nada. Alvarado, Oliver. Nada. Buen día. David, Joseph. Anda. Castilla, Ángel. Dosa, Gamonal. Flores, Donato. Gómez, Melanie. Y Melanie no ha faltado ni una clase, ¿eh? Me consta, salvo esta. Guamaní, Lucero. Mejía Junior. Muñoz, Jairo. Para mí que no han abierto su celular y no han visto su WhatsApp. Narváez, Alexander. Núñez, Giampiero. Presente. Muy bien. Presente. Ajá. Ponte, Carlos. Rivera. Carlos Abelardo. Sevillano, Coraima. Soto, Cristian. Torres, Paitán. Bueno. Profesor, al respecto, ahorita acabo de ver el mensaje que les he enviado con el link de la clase. Sí, todos han visto el mensaje, excepto solamente 2 personas que no lo han visto. Ay. Ya, pues entonces el resto pues ya está. Está, como se dice, durmiendo. No digo el sueño de los justos, pero un justo sueño. Bueno, entonces ya está. Registrados. Y qué bien, señores, ¿ah? O sea, de ni en virtual. Bueno. Ya. Se lo dejamos para nuestras interpretaciones. Ya. Entonces, bien. Bien. Entonces, se ve una página Excel. ¿Aló? No, profesor, no se Ah, ve no, nada. ya, lo voy a jalar, Ya,
Ahora sí. Ahora sí. Sí, ahora sí, profesor. A ver. Ya. Muy bien. Entonces, la última clase hicimos sobre las curvas ISLM, ¿no? Curvas ISLM. Seguramente, tanto por las noticias televisivas como en los comentarios de la prensa escrita, Perú está suscitando todo pues un gran debate internacional, porque está claro que políticamente somos un caos completo, caos. Incluso caos ya se queda chico para expresar lo que pasa en el Perú políticamente. Todos los señores presidentes que hemos tenido y los que vamos a seguir teniendo todavía, porque la cosa no calma. Bueno, pues en el mundo, dado esa tremenda precariedad en la presidencia de la República, seguramente que somos materia de mofa, como digamos cuando a Costa Rica le meten 7-0 y sacan ahí en un TikTok que la gente, los jugadores de Costa Rica, se van a las Naciones Unidas a pedir que le protejan sus derechos humanos, porque ya 7-0 es una exageración, ¿no? Bueno, nosotros también ya nos vamos por el 7º presidente en menos de 5 años, ¿no? Es una exageración, pero esto es más o menos como la fiebre. O sea, si, digamos, aumenta la temperatura, es porque ciertamente tenemos algún mal que hasta el momento no lo controlamos, no lo curamos. Y la fiebre es solamente eso, el reflejo de que el cuerpo en alguna parte, pues, está enfermo, tiene algún mal. Y entonces, mientras no curemos esos males o ese mal, obviamente la fiebre va a seguir, ¿no? Eso es lo que médicamente podríamos reflexionar. Sin embargo, lo bueno es de que la economía peruana sigue siendo, a pesar de todo, estable. Y cuando reflexionamos sobre la importancia del primer principio de la economía, que es determinar las prioridades, en el Perú hemos aprendido a identificar una prioridad que es la que nos está dando esta tranquilidad relativa. ¿Cuál es esa primera prioridad? Tener una inflación controlada, o mejor dicho, una inflación baja. El peor terror de los hogares es la inflación. Y hemos dicho que queremos tener controlada la inflación. Control de la inflación, ¿no? Y ese control de la inflación no se ejerce con policías municipales que están controlando los precios en los mercados o prohibiendo que, digamos, la gente cambie dólares en la calle o en cualquier local, ¿no? Que han sido los viejos sistemas de control de precios, ¿no? Sin embargo, pues ya nosotros aprendimos que ese tipo de control es como dicen cuando que la medicina es peor que la enfermedad, ¿no? Porque
esos policías municipales o esos empleados públicos que tenían por misión controlar los precios de los productos en los mercados, en las tiendas, eran una sarta de corruptos malogrados a los cuales los comerciantes les rompían la mano y pues los precios seguían creciendo, pero estos bandidos estaban al costado, supuestamente controlando los precios. Hemos aprendido que la mejor manera de controlar los precios es mediante la competencia. Cuando haya más de un vendedor, hayan 2, 3, 4, 5, N vendedores de un solo producto, compitiendo entre ellos, se controla mejor el precio que poniendo un sinvergüenza municipal o quien sea a controlar el precio del producto. Felizmente nosotros ya superamos esa etapa primitiva del control de precios. Nosotros hemos determinado que en el Perú los precios son libres. Libres a la competencia. Y de esa manera controlamos los precios. Eso es lo mismo que en el caso del tipo de cambio, ¿no? Antes controlábamos el tipo de cambio soles dólar. Entonces el gobierno decía, por ejemplo, que el tipo de cambio sea 2 soles, 1 dólar. Sin embargo, en la calle estaba por decir 3 soles 20, 3 soles 50, ¿no? Y pues la gente pedía que el gobierno controle el tipo de cambio, pero es imposible controlar tanta gente que se dedica a la compra-venta de dólares. Controlar a todos ellos era materialmente imposible. Y nos dimos cuenta de que la mejor manera que el tipo de cambio soles-dólar permanezca estable era decretando también tipo de cambio libre, oferta y demanda, ¿no? O sea, en la práctica lo que estamos diciendo aquí es que la oferta y la demanda son el mejor mecanismo de mantener estabilidad de los precios, sean de los productos o sea incluso de la moneda, ¿no? Entonces, esto es, digamos, nuestra principal decisión en el caso peruano. Control de la inflación, pero en base a la oferta y la demanda, ¿no? Eso es lo que nos permite a nosotros tener, y en las comparaciones internacionales están, que Perú tiene más baja inflación que, obviamente, ni hablar, ¿no? O sea, ya es ser abusivo compararnos con Venezuela o con Argentina, que pasan de inflación del 100%. Países menos exagerados son Brasil, Colombia, Chile, que siempre ha sido un modelo en economía. Nosotros estamos con una inflación más baja que la chilena. ¿Por qué? Porque nosotros estamos practicando en estos momentos una oferta y demanda libre más, vamos a decir, más ortodoxa, ¿no?, que los chilenos. Eso nos permite tener un control de la inflación, ¿no? Que para este año llegará como máximo llegará a un 8% anual. 8%. Los otros ya están arriba del 10%, ¿no? Venezuela ni hablar, es una exageración. Argentina una exageración. Nosotros a duras penas llegaremos a 8%, pero para el próximo año se anuncia que volveremos máximo a una inflación del 3%, ¿no? Ahora, tener una inflación controlada no es fácil, no es gratis, ni tampoco goza, digamos, de la simpatía de todo el mundo, porque el precio, el costo de mantener una inflación controlada es el desempleo,
y también sueldos y salarios bajos. O sea, en Perú nosotros tenemos desempleo y, digamos, la forma hipócrita y escondida del desempleo es en realidad el subempleo. El subempleo. ¿Qué es el subempleo? Bueno, hay dos maneras de definir el subempleo. Uno es cuando trabajas en aquella profesión u oficio para el cual tú no estudiaste. Algunas veces se quejan algunos egresados de algunas universidades que dicen que estudiaron ingeniería de minas y ahora son taxistas de combi. Bueno, esa gente está subempleada, ¿no? Pero la mejor definición de subempleo es cuando el sueldo que ganas, ¿no? El sueldo que ganas está por debajo de lo que se llama la canasta mínima familiar, ¿no? O sea, la verdadera definición de subempleo es cuando ganas por debajo de lo que se considera socialmente aceptable. Entonces, ¿qué es lo que es socialmente aceptable en estos momentos? Se podría decir que una referencia podría ser el sueldo mínimo vital, ¿no? El sueldo mínimo vital es una referencia, ¿no? ¿Cuánto es el sueldo mínimo vital en estos momentos? Y tiene, en el caso de Perú, una definición legal acá. Tiene un monto. Alguien que esté informado del salón. A ver. Camacho Pescorán sabe. ¿Cuánto es el sueldo mínimo vital en Lima? El mínimo. Camacho. Kevin. Pacahuala. Sí, profesor, dígame. ¿Cuánto es el sueldo mínimo vital en Lima? Tengo entendido que actualmente creo que es 920. ¿Cuánto? 920. 920. 20. Sí, creo que está Ujú. aproximadamente por ahí, ¿cierto? ¿No? Entonces, los que ganen menos de 920 se podrían decir que están subempleados. Profesor, Sí, adelante. es 1025. 1025. Ajá. Con la última actualización es 1025. Ya está. Eso lo pueden ver inmediatamente en internet ahora. 1025. Entonces, los que estén por debajo de 1025, en realidad su término es que están subempleados, ¿no? Ahora, la mayor cantidad de subempleados ciertamente está en el sector informal. Hay discusiones, pero la mayor parte está de acuerdo en que en el Perú entre el 75% y otros exagerando, el 90% de nuestra economía es informal. Proporcionalmente se podría decir que de la población económicamente activa, el porcentaje de gente que trabaja en el sector informal sería equivalente a esos porcentajes. O sea, del 100% de la población económicamente activa, ¿no? Entre el 75% y el 90% trabaja en el sector informal. Y en el sector informal usualmente se caracterizan por pagar solo el mínimo o incluso por debajo del mínimo. Entonces, imagínense, digamos, un padre o madre de familia, cabeza, que solamente esté ganando 1025, ¿no? O sea, hay una tremenda limitación económica, ¿no? Pero, digamos, precisamente, Perú ha tenido que
escoger, ¿qué prefieres Perú? ¿Tener una estabilidad en los precios, que los precios no suban como en Venezuela 150%, como en Argentina 120%? O sea, ¿qué quieres? ¿Que suban los precios o que los precios sean estables? Pero eso sí, por un tiempo, Perú tendrás que soportar tener bajos sueldos, ¿no? Y también tener un desempleo. Nosotros tenemos un desempleo casi del 7%. Entonces, un desempleo del 7% es alto. Decíamos en una clase anterior que la tasa de desempleo natural es de aproximadamente 4%. O sea, nosotros tenemos 3% más de desempleo que el desempleo natural. De 7, 4 más o menos se da como una constante. Pero ya el 3 adicional, eso sí es problema. Sobre todo cuando en ese 3% pues están jóvenes, padres o madres de familia que ya tienen que sustentar su hogar y ciertamente con estos sueldos mínimos no se puede. Pero ¿cuál es la relación pues entre, digamos, tener precios estables y tener que sufrir con sueldos bajos? O sea, ¿por qué, digamos, no es posible tener precios estables y sueldos altos? ¿No? Que sería lo mejor de los dos mundos, ¿no? Por decir, ser un Japón. Japón sí tiene efectivamente tasas de inflación no solamente de 0%, sino incluso tienen tasas de inflación negativas. Vale decir, los precios en Japón en promedio en algunos años no suben, por el contrario, en promedio bajan. Y encima tienen sueldos relativamente altos. Decíamos en una clase que precisamente en Japón casi no se da aumento de sueldos. No necesitan aumento de sueldos. Con el hecho que los precios bajen, o mejor dicho, haya una inflación negativa, el poder adquisitivo de su dinero está aumentando en el tiempo. O sea, ellos no necesitan aumento de sueldos. Una alternativa que ellos han tomado es que los precios bajen, ¿no? Y entonces, ¿cómo explicamos que los precios puedan bajar? Entonces, vamos a la última clase que hicimos, ¿no? Y escribamos ahí un poquito. Voy a usar acá el lápiz del Zoom. Vamos a usar acá, hace tiempo que no uso el lápiz del Zoom. Ya. Entonces, hicimos la ecuación de equilibrio entre el sector real de la economía, que está representado por el índice de precios o tasa de inflación P y el Producto Bruto Interno como quantum físico Y, y para que la economía esté estable, esto aproximadamente es equivalente a la masa de dinero M por la velocidad de rotación del dinero, B. La velocidad de rotación del dinero representa un hábito de un país. Y usualmente como hábito, por lo menos en el corto plazo, podemos considerar lo que es constante. Econométricamente se ha encontrado que esto en el Perú es de casi 3. En realidad es 2,88, pero redondeando para la memoria podríamos decir 3. Entonces, para que la economía más o menos esté estable, debe haber una correspondencia entre lo que llamamos el sector real de la economía y el sector monetario de la economía. Entonces, ¿cuándo es que los precios suben?
a lo largo de la historia se ha visto que la mayor probabilidad de que los precios suban es cuando hay un exceso de dinero. M crece. Si M crece, primer movimiento, que es lo que ha pasado a lo largo de la historia, inmediatamente para equilibrarse, los precios crecen. Ahora, pero si la cantidad de dinero en la economía crece, ¿por qué no crece la producción? Porque esto es el quantum físico, Y es el quantum físico de la producción de todo tipo de bienes y servicios, producción. Papas, camotes, textiles, autos, televisores, relojes, celulares, número de horas hombre de clases en las universidades, número de horas hombre de médicos atendiendo pacientes, o sea, quantum físico. ¿Por qué si la cantidad de dinero en la economía crece, por qué no crece inmediatamente la producción? Si creciera inmediatamente la producción, el equilibrio se daría, ¿no?, en una combinación de que el ideal, los precios se mantengan constantes y más bien, ¿no?, la producción sea la que crezca. Ahí está. La producción que crezca para equiparar el crecimiento de la cantidad de dinero, ¿no?, manteniendo B constante. Sin embargo, esto de acá no pasa. O sea, el hecho real es que esto es lo que no pasa. En cambio, esto sí es lo que pasa. O sea, cuando la gente tiene más dinero en la mano, inmediatamente se va al mercado y quiere comprar, ¿no? Inmediatamente. O sea, digamos, te depositan en el banco, en tu cuenta, lo que sea, inmediatamente tomas esa plata y te vas al mercado a querer comprar. ¿Y acaso la producción crece de manera inmediata? ¿Acaso todas las producciones no requieren usualmente un primer momento de inversión? Después de la inversión se requiere la producción. Después de la producción se requiere la comercialización. O sea, para que aumente la cantidad de bienes y servicios en la economía, tiene que pasar un tiempo. Pero la gente que ya tiene plata en la mano, lo primero que hace es irse al mercado y querer comprar más. Sin embargo, la producción, al permanecer casi constante, los comerciantes observan que hay más gente que quiere comprar lo mismo, ¿no?, por la misma producción que había. Y entonces, ¿cuál es la decisión, entre comillas, sabia de los comerciantes? Venderle al que paga más. Entonces, el que paga más, él está elevando el precio. Y si hay más gente que quiere comprar y pugna y se desespera porque quiere llevarse el producto, entonces el comerciante le aumenta todavía más el precio, lo hace subir más. Vale decir que cuanto más escasez haya del producto en relación a la demanda, el precio sube. Y entonces, ¿qué es lo que está expresando el precio? La subida del precio. La subida del precio, lo que está expresando, es pues esto de acá. Inicialmente estábamos en un equilibrio. Usualmente el que crea más plata y da más plata a la gente es el gobierno. Entonces el gobierno lo que hace es, digamos, usualmente, vamos a ver un ratito acá esto.
Lo que pasa es pues de que esta es la oferta, y usualmente la oferta es rígida, y entonces cuando crece la demanda, crece la demanda, la producción se puede expandir un poquito, pero no hay mucho para que se expanda, porque usualmente la oferta es rígida. Y entonces la economía, buscando su equilibrio, lo que hace es pasar de este nivel P sub 0 a este nivel P sub 1, y lo que está causando es inflación, ¿no? Inflación, porque esto precisamente se ha creado porque en promedio la gente tenía M sub 0 de dinero, ahora ha pasado a tener M1 de dinero. Sin embargo, la producción permaneció relativamente rígida. Ya está. Entonces, esto es lo que está pasando. Entonces, cuando se crea más dinero y se le reparte a la gente, esto se va inmediatamente al precio. Lo empuja. La fuerza que empuja es precisamente la discrepancia entre una mayor demanda con una oferta que permanece usualmente constante. Esto. Y eso sucede siempre en el corto plazo. Pero siempre vivimos el corto plazo. ¿No? En todo caso, si miráramos a futuro y dijéramos, señores, la gente necesita mejorar su nivel de vida y por tanto vamos a aumentarle sus sueldos, sus salarios en un próximo futuro, pero para lo cual vamos a hacer que la oferta crezca. Ya está. Entonces, cuando la oferta crece, usualmente, incluso hasta el precio se eleva menos, o si la oferta crece mucho más, por ejemplo aquí, que sería el modelo japonés, incluso el precio baja. El hecho que la oferta venga desde este nivel a este otro, donde los precios bajan, este fenómeno se llama usualmente productividad. Productividad. Cuando el trabajador produce más producto por la misma unidad de tiempo, esto es productividad. Esto es productividad. Entonces, actualmente se sabe que el sistema productivo Toyota está botando un auto cada 3 minutos. O sea, el sistema productivo Toyota bota un auto cada 3 minutos. Pero eso no fue siempre así. Antes, pues, digamos, el sistema de producción Toyota, por decir, botaba un auto por día, y que ahora esté botando un auto cada 3 minutos, la productividad del trabajador ha aumentado tremendamente, los costos del auto Toyota han bajado, y ahora en la práctica ustedes pueden ver, todo el mundo puede tener su Toyota, o vamos a decir, una gran masa de gente tiene auto Toyota, porque los costos han bajado.
si uno pudiera hacer una comparación en dólares, digamos, ¿cuánto costaba un auto Toyota, vamos a decir, en 1970? Posiblemente es un auto equivalente, vamos a decir, un Corolla, en 1970 podría estar costando unos $30.000. Ahora un Corolla, pues a lo más debe estar costando $18.000, ¿no? Miren que ha bajado el precio, el costo, ¿no? Tremendamente, y sin embargo la calidad del carro incluso ha mejorado. Ahora, digamos, su sistema de combustión es mucho mejor, su mantenimiento, o sea, todo es mucho mejor. Y entonces, si realmente nosotros queremos mejorar, digamos, el bienestar de las personas, entonces, ciertamente, pues, tenemos que afanarnos en buscar que la productividad de esas personas crezca tremendamente, ¿no? Con el beneficio de que los precios para los consumidores ahora vayan a bajar, ¿no? Ahora es cierto, usualmente estas mejoras de la curva de oferta implican un proceso de inversión previo. Ya nosotros hemos establecido la ecuación que dice pues que un delta de PBI respecto a su nivel anterior, ¿no? Es K veces el delta de la inversión como porcentaje del PBI. Entonces, en realidad, si nosotros queremos un incremento de la producción que no sea inflacionario, requerimos un delta de inversión. Que haya más inversión. Si hay más inversión, hay más producción. Y la mayor producción usualmente facilita el hecho de que pueda haber mayor productividad. Eso nos da más producción y en el tiempo nos baja los precios. Por tanto, más gente ahora podrá tener estos bienes porque, como se ve, serán a menor precio. Y además, como hay más producción, usualmente hay más empleo. Si hay más empleo, usualmente hay más ingresos. Entonces se da un círculo virtuoso, ¿no? Comenzando desde la inversión, pasando por la producción, mejorando el empleo, ¿no? Y sobre todo, ¿no? Echando abajo el crecimiento de los precios. El mejor aumento de sueldos y salarios es que los precios bajen. Pero los precios van a bajar por productividad, no tanto por las leyes, mucho menos por los controladores. Entonces ahora la gran pregunta pues siempre es, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos precisamente, señores ingenieros, futuros ministros, futuros gobernadores regionales, futuros dirigentes nacionales, que espero que no tomen carreteras cuando ustedes sean los dirigentes, ¿no? ¿Qué hacemos para aplicar la regla de oro de la economía, que es traer más inversión para generar más producción? O sea, sabemos de que la inversión es financiada por el ahorro.
Queremos más inversión, ahorremos más. Este ahorro es el ahorro de los actores fundamentales de la economía, el ahorro de las familias, el ahorro de las empresas, el ahorro del Estado, y también vamos a decir el ahorro del sector externo, cuando tenemos superávites entre la exportación y las importaciones. Todas estas son fuentes de ahorro. En promedio, todas estas fuentes de ahorro son muy bajas para el caso peruano. Y entonces nosotros necesitamos, para financiar la inversión, del ahorro nacional, pero también necesitamos del ahorro extranjero. Entonces nosotros necesitamos atraer el ahorro extranjero. Mejor dicho, necesitamos atraer que los inversionistas extranjeros vengan a Perú, ¿no? Y no solamente trayendo su plata, sino lo que es en todo caso más importante para nosotros, trayendo su maquinaria, trayendo su equipo, trayendo su conocimiento, e incluso trayendo a su gente en industrias sobre las cuales nosotros no sabemos nada, y tampoco tenemos la plata para comprarlas. Entonces, ¿cómo atraemos esos ahorros extranjeros que al aplicarse productivamente en el Perú se convierten precisamente en inversión? O sea, la inversión es la aplicación productiva de los ahorros, tanto si es el ahorro de los nacionales como si es el ahorro de los extranjeros. O sea, ¿por qué los extranjeros casi no quieren venir por acá? ¿Qué podemos hacer para que haya más extranjeros que traigan su plata, su máquina, su conocimiento y fomenten la producción aquí? ¿Qué podemos hacer? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. O sea, hacer paros, tomar la Panamericana Norte, la Panamericana Sur, prenderle fuego a las plantas productivas. Eso será, digamos, son actos inteligentes para atraer la inversión extranjera. Esos son actos inteligentes para decir, Perú quiere producir más, Perú quiere más empleo, Perú quiere pagar mejores sueldos y salarios. O sea, la gente, los extranjeros nos entenderán que eso es lo que queremos cuando bárbaramente interrumpimos las vías de comunicación, nos peleamos entre nosotros. O sea, Perú necesita cambios, ciertamente, pero los cambios tienen que ser dirigidos por gente inteligente. No solamente inteligente, por cierto, como estamos viendo, también tienen que ser dirigidos por gente honrada. Sobre todo gente honrada, que al parecer en Perú es sumamente difícil encontrarlo, casi imposible. Hay que sacar avisos en los periódicos o internet. Se quiere gente honrada. Entonces, como ven, son problemas que les toca resolver a los peruanos. O sea, a los peruanos nos toca resolver estos problemas. Este, y pues nosotros tenemos que hacerlo. Obviamente que no será pues de la noche a la mañana, ¿no?
La historia, como dicen, no es para los desesperados que quieren hacer cambios de 180 grados de hoy para más tarde. O sea, pues, la historia, la buena historia tiene que ser hecha por gente que quiera tener paciencia, que vean que la gradualidad es también una vía, ¿no? Pero la gradualidad implica, pues, hacerlo de poco en poco, posiblemente no hacerlo en un año, hacerlo en un poco más de tiempo, ¿no? Y entonces tenemos que también, por lo mismo, seleccionar a nuestros gobernantes, a nuestros representantes, que expresen esas ideas, que quieran cambiar al Perú gradualmente, juiciosamente, ¿no? Y más bien decirle no a los desesperados, ¿no? Que pudieran querer, y seguramente que sí tienen buenas intenciones, pero no saben cómo. Y si no saben cómo, y encima son desesperados, los resultados que nos esperan, precisamente por más bien intencionados que sean, no son los mejores, ¿no? Y entonces hay que decirle no a la gente desesperada. Hay que darle la confianza a la gente que nos ofrezca planes, alternativas, graduales, con paciencia, ¿no? Pero que al mismo tiempo, pues, nos asegure que, digamos, se rodeen de gente honrada, que quiera hacer lo que tenga que hacerse, efectivamente, pues para las mayorías sociales, pero no necesariamente para su propio peculio, para su propia finanza, para su propia familia, para sus vecinos, ¿no? Duras lecciones que estamos aprendiendo en estos cuantos años, en estos últimos 35 años, ¿no? O sea, no es garantía de cambio y de cambio honrado que sea pobre. No es garantía que sea de derecha. No es garantía que sea de izquierda. No es garantía que sea ingeniero, doctor o que tenga los N títulos profesionales. Ya hemos probado a todos ellos, ¿no? Entonces, al parecer, los gobernantes ideales no dependen ni de profesión, no dependen de que sean pobres, no dependen de que sean del norte o que sean del sur. Tendremos que buscar otros criterios para escogerlos, elegirlos y darles nuestra confianza, ¿no? Por el momento, pues, como dice el dicho, todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Entonces, no hemos tomado, al parecer, muy en serio elegir a nuestros gobernantes. Los hemos elegido con el estómago, con el corazón, con cualquier órgano menos con la cabeza. Porque si lo hubiésemos pensado mejor, no tendríamos ciertamente tanto problema. Entonces, en las próximas elecciones, usemos la cabeza y guardemos todos los órganos, especialmente las vísceras, ¿no? No hagamos esas elecciones ni con amor ni con odio. Hagámoslos en todo caso con interés. ¿Qué persona, qué partido puede servir mejor los intereses del Perú? Puede servir mejor los intereses, sobre todo de las
mayorías sociales que no están precisamente en buenas condiciones. O sea, ¿quiénes pueden hacer el mejor bien? Al margen de que me caiga simpático, antipático o cualquier otro tipo de sentimiento. Entonces, bueno, todo esto, digamos, lo estamos comentando a raíz de haber usado el primer principio de la economía, que es el principio precisamente de la prioridad, ¿no? De la decisión de definir qué es lo más importante y por tanto lo demás se vuelve secundario. Entonces en Perú hemos elegido que lo más importante es tener una inflación baja y controlada. Esto es lo que hemos elegido. Tener una inflación baja y en lo posible controlada. Su costo, por el momento, todavía es una alta tasa de desempleo, 7%, y realmente sueldos y salarios míseros. Nuestros sueldos y salarios son bajos, ¿no? Que van a la par con lo que decíamos, el PBI per cápita de Perú. El PBI per cápita es bajo si lo comparamos con nuestros países vecinos, ¿no? Estamos arañando a duras penas, llegamos a los $7.000 cabeza año, ¿no? Mientras que, para contraste, Chile ya está casi por los $30.000 cabeza año. De 7 a 30, bastante diferencia, ¿no? ¿Y qué si nos comparamos con los países nórdicos, que en promedio están por los $60.000 cabeza año? Entonces, ¿qué son ellos? Dioses, nosotros somos ¿qué? Gorgojos, cochinilla, o sea, para estar ellos en 60 y nosotros en 7. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace que ellos estén por ahí y nosotros acá? Posiblemente organización, madurez, ¿no? Pero desesperándonos, no vamos a correr más rápido. Más bien, cabeza fría, y como también le dicen a Messi, pecho frío, para patear esos penales y hacer gol. Tal vez eso es lo que nos falta a nosotros, ser más fríos. Hay que pensar mejor, cranear tu jugada, pecho frío para patear, ¿no? O sea, hay que meditar mejor lo que hacemos, ¿no? Y seguramente eso nos podrá llevar para un mejor camino. Y decir, si ellos lo hicieron, nosotros también lo podemos hacer en menor tiempo y posiblemente incluso mejor. Las comparaciones odiosas están que Corea del Sur, ¿no? Con quien nos comparan más. En 1950, Perú estaba ligeramente mejor que Corea del Sur. En 1950. Bueno, ya pasaron 50, 72 años. ¿Cómo está Corea del Sur ahora y cómo está Perú ahora? Luego reconocemos pues que Corea del Sur está mejor, ¿no? Hasta han sacado pues bailes y grupos que tienen fama internacional y a más de uno de ustedes los he visto bailar el baile del caballo. Está hasta el ritmo coreano ya les gusta ya, ¿no? Nosotros no hemos logrado imponer un ritmo a nivel internacional tipo el baile del caballo, ¿no?
Y que no se diga en términos de producción o en términos de tecnología o en términos de educación, los coreanos han corrido y la han hecho, ¿no? Y claramente nos llevan la delantera. Entonces, bueno, eso nos entusiasma porque si los coreanos lo han hecho, ¿no? Nosotros, ¿por qué no lo podríamos hacer? Pero obviamente en 72 años, demasiado tiempo, ¿no? Un poquito menos, ya en 70 años. Pero, ¿qué hicieron los coreanos para tener este nivel de desarrollo? ¿Qué hicieron? No hay milagros, señores. Trabajaron. Ese es el secreto. Trabajaron de manera disciplinada, sostenida, por largo tiempo, porque lo que están cosechando ahora es el resultado de todo un esfuerzo anterior, ¿no? Y ese esfuerzo anterior es, bueno, pues, es estudiar muy bien para preparar a su gente, producir disciplinadamente en nuevas actividades industriales, ahorrar para seguir invirtiendo y capitalizar esa inversión continuamente. Obviamente, limpiar casi radicalmente de corrupción al Estado, creando un servicio civil ejemplar, ¿no? Todo eso ha requerido sacrificio, ha requerido paciencia, ha requerido continuidad, y que nosotros también podríamos hacerlo. O sea, no es nada del otro mundo, pero sí requiere tiempo. 30 años, 40 años, para lograr eso. Claro, tal vez nosotros no tendríamos tanta paciencia, ¿no? 30, 40 años, nosotros ya queremos gozarla desde el primer día. Y practicar esto que alguna vez le he escuchado a uno de ustedes que dice que gozar, gozar, que el mundo se va a acabar. Hay que darle gusto al humano antes que al gusano. Y entonces, pues, obviamente, ¿no? O sea, ambas cosas no se pueden hacer tal vez al mismo tiempo, ¿no? Primero, posiblemente hay que trabajar duro por un tiempo considerable, y luego vendrán los frutos de ese trabajo. Y ahí sí tocará la hora de gozar. No será la propia generación que haga ese sacrificio la que goce, pero tendrá el gusto de saber, o en todo caso intuir, que las generaciones del futuro sí puedan gozarla. Entonces, ustedes que son la generación que ya sale al mercado a trabajar, ustedes serán pues los héroes. Trabajar, señores, ¿ah? De lunes a sábado, mínimo 12 horas, 30 años con el mismo sueldo, eso sí. Pero ya sus bisnietos y sus tataranietos, ya pues ya tendrán el lujo y la satisfacción de tener su Ferrari, su Rolex, su televisor plasma 60 pulgadas, vacaciones en el Caribe y cosas por el estilo que ahora parecen un sueño, ¿no? Pero no son un sueño. Los empleados y los obreros en Estados Unidos tienen esas cosas. Por ejemplo, salen de vacaciones y se van en un crucero, ¿no? Se embarcan, por decir, en Miami, un crucero de 15 días, salen de Miami, unas cuantas vueltas por el Caribe, de ahí se van a Noruega, a Suecia, también hacen ahí su tour, regresan, tienen una muy buena atención en el crucero, y todo eso lo han conseguido, obviamente, gracias a su alta productividad.
productividad que se manifiesta sobre todo en la producción de bienes más sofisticados, ¿no? No necesariamente agroindustriales o mineros, sino en bienes más sofisticados, que le den valor agregado y que permita precisamente pagar sueldos y salarios relativamente altos. O sea, nosotros también podemos hacerlo. Ese es el mensaje que digo, ¿no? Ahora, otro comentario que quisiera hacer aquí es, vamos a borrar lo que, así es que de acá, un ratito, ya. Ya. Otro comentario que quisiéramos hacer aquí, precisamente sería la aplicación del principio 2, que es que existe el costo de oportunidad. Tú haces algo porque eso en relación a otras alternativas te es más provechoso, ¿no? Y si no lo haces es porque precisamente la otra actividad no es tan provechosa. Entonces el género humano está guiado por el sentido de su costo de oportunidad. En lo posible todos quisiéramos hacer lo que es más provechoso. Y esto viene a raíz de, digamos, esto que se está difundiendo a través de las redes sociales, que sería el pensamiento que está detrás del entrenador de Marruecos, Morocco. En la lengua castellana hay el dicho que dice, pues, ¿hay moros en la costa? Que, digamos, fue una frase que salió, pues, cuando España se liberaba de los árabes, ¿no? Ustedes saben que los árabes estuvieron en España, o en todo lo que ahora se llama España, casi por 700 años, ¿no? Y ya cuando viene, pues, Fernando de Aragón e Isabela la Católica, se da precisamente la guerra de independencia de los, de los árabes, pero de vez en cuando tenían sus escaramuzas y como Marruecos está al frente de España y tú lo pasas nadando o lo pasas en canoa, ¿no? Ambos se atacaban continuamente y cuando los españoles querían embarcarse para salir hacia el Atlántico, tenían miedo pues de que los árabes marroquíes estuvieran ahí en la playa esperándolos para acertarles duros golpes. Y entonces sacaron la frase, y hay moros en la costa. Si no había, ya podías salir a la playa, te embarcabas y ya estabas en el Atlántico. Bueno, con el tiempo, pues, digamos, la Europa occidental se desarrolló, España recibió también los beneficios de ese desarrollo, y pues mientras que ya la parte del continente africano, comenzando por Marruecos, se quedaba en el subdesarrollo, ¿no? Cosa que se da hasta el momento porque hay claras diferencias de desarrollo, ¿no? Pero la parte que más me ha impresionado de la meditación que se le atribuye al entrenador de Marruecos es lo siguiente. Dice, ¿no? Bueno, los europeos se han acostumbrado, pues, por decir, ¿no? A comprarnos cobre y después a vendernos artefactos, incluso ropa que utiliza precisamente metales de cobre, ¿no? Y obviamente, ¿quién está mejor? ¿Quien vendió el cobre como materia prima
o quien vende el cobre como producto terminado o con valor agregado. Entonces, obviamente, está mejor el que vende con valor agregado, ¿no? Esa reflexión también la podríamos extender ahora a China. Nosotros le vendemos materia prima, cobre a China, y los chinos nos venden ahora sus carros, ¿no? Sus bicicletas, sus motos. ¿Quién está mejor? ¿Quién agrega más valor? ¿No? ¿Quién agregó más valor? Los chinos. Muy bien, pues, o sea, esa es la realidad, ¿no? En la reflexión del entrenador marroquí está, bueno, lo que pasa es que ahora Marruecos, el África, le vende a Europa y al resto del mundo, pero sobre todo a Europa, materia prima jugador. Pues efectivamente, ¿no? Tanto en la selección francesa, en la selección belga, o sea, todas las selecciones han tenido su sambo, mínimo, ¿no? Digamos, y los mejores jugadores son de origen afro, ¿no? Y bueno, ahí el entrenador hace una distinción citando al rey marroquí, los bereberes, de los afros, o sea, los afros un tanto más originales, y los bereberes ya serían los afros que pues, han tenido una larga estadía en los desiertos, ¿no? Pero que finalmente son también de origen o más cercanos a la raíz afro. Y son estos jugadores los que más se están destacando en el Mundial, al margen del país e incluso en los equipos privados de fútbol. Los mejores son ciertamente afros, ¿no? Y bueno, pero digamos, la novedad es de que los europeos han venido ganando campeonatos mundiales reforzados con jugadores afros. Entonces ahora Marruecos supuestamente ha tomado el reto de decir, bueno, primero han recuperado a los marroquíes nacidos en el extranjero. Y se han escogido a los mejores que nacieron en el extranjero, pero los han recuperado para Marruecos. Y entonces ahora Marruecos quiere ganar la competencia, no con la materia prima, ¿no? Que haya sido procesado en el mismo Marruecos, sino con la materia prima que ha sido procesado en Europa, vale decir, ha ganado el valor agregado europeo, pero que no representa a Europa, sino va a representar a Marruecos. Entonces ahora Marruecos intenta ganar el Campeonato Mundial de Fútbol con materia prima marroquí más valor agregado europeo. ¿Qué les parece esa estrategia? Miren, algo que en realidad representa también Argentina. Argentina, como ustedes ven, es a la inversa. Materia prima europea nacida en Argentina, país, pero racial, culturalmente, bueno, digamos, son básicamente europeos, pero que han tenido la ocasión del valor agregado argentino, porque han vivido parte de su vida en Argentina, pero también se han ganado con el valor agregado europeo. O sea, los europeos han sido más estudiosos, con entrenamientos más metódicos, con nuevas estrategias que los argentinos han aprendido y posiblemente incluso lo han mejorado. Entonces, se van a enfrentar, por decir, dos paradigmas. El paradigma Morocco, materia prima marroquí con valor agregado europeo, versus materia prima europea con valor agregado europeo y latinoamericano. Se podría decir que pues, Argentina tiene mayor valor agregado porque, digamos, ha desarrollado o ha absorbido las mejoras europeas, pero también ya Argentina tiene lo propio, ha contribuido con lo que es la cultura deportiva sudamericana,
Podríamos decir que Argentina comparativamente tiene más valor agregado en estos momentos, ¿no? Pero miren estos paradigmas que estamos enfrentando, ¿no? Ahora, digamos, ¿por qué una población marroquí se fue a vivir al extranjero? O sea, ¿por qué hay diásporas de todos los países en Europa? Porque claramente en términos de costo de oportunidad, los marroquíes que emigraron mayormente no perdían nada cuando se fueron de Marruecos a vivir a España, Italia, a Nueva Zelanda o a Dinamarca, ¿no? Perdían nada o muy poco, y más bien tenían todo para ganar. Y por eso se fueron. Usualmente los que más migran, como siempre a lo largo de la historia, son los más pobres. Todos los migrantes del mundo son los más pobres los que se van. Porque al irse, mayormente no están arriesgando nada. Y más bien tienen todo para ganar. De igual manera, cuando los italianos se vinieron en masa a Sudamérica, en esos tiempos, en realidad ellos no tenían nada que perder. Y sí tenían que ganar, porque acá les prometieron darles tierras en las pampas, ¿no? Para que cultiven. La promesa era que esa tierra era pues una tierra relativamente virgen, de alta productividad, con bastante agua, ¿no? Y por lo menos podían producir para sus familias y también podían producir para el mercado, ¿no? Y sobre todo para el mercado internacional, ¿no? Y así vinieron los migrantes italianos, tanto a Brasil, a la Argentina, a Uruguay, ¿no? Tomaron las tierras, las hicieron producir, pero sobre todo miraron al mercado internacional y realmente su nivel de vida pues se elevó rápidamente, muy por encima de lo que podrían haber hecho si se quedaban en sus países de origen, vale decir, en Italia en especial. Entonces el costo de oportunidad es lo que nos saca a migrar, porque así ganamos más. Ahora, lo bueno es que para el país receptor, en este caso para los argentinos, ¿no? Que antes eran los criollos con los españoles o, digamos, la población mestiza que también hay en Argentina y sobre todo más, pues, en los límites con Chile, con Bolivia, ¿no? Yo creo que esta población más mestiza, más aborigen, también se ha beneficiado de las buenas y nuevas prácticas industriales que esta población europea empobrecida llevó cuando migró. Argentina casi es un país industrializado, ¿no? Muchas de estas industrias obviamente son artes y oficios que los antiguos migrantes italianos llevaron de Europa a la Argentina, ¿no? Y bueno, pues en un formato mayor lo pusieron ya en forma de actividades industriales de todo tipo, ¿no? Entonces, ciertamente las migraciones son, pues, digamos, una bendición para el país que los recibe, y depende bastante del país que los recibe, ¿no? Emplear o utilizar sabiamente a estos migrantes que vienen con muchos conocimientos, con muchas prácticas, que pueden ser un aporte para el país que los recibe, obviamente, ¿no? Y esto implica, como creo que también les manifestaba, que si realmente nosotros tenemos el propósito de hacer crecer la economía o el PBI, el mayor crecimiento del PBI viene por innovación
que le vamos a llamar Y', que, digamos, básicamente por el incremento cuantitativo, ¿no? Simplemente producir más de lo mismo. Y al acero que sea más de lo mismo. Y Y' que sea nuevos productos, ¿no? Con nuevos procesos, o sea, que haya innovación en el producto, en el proceso o hasta en los materiales, ¿no? Entonces, la mayor parte de este crecimiento en los países que crecen de manera sostenida es cuando el crecimiento por innovación respecto al crecimiento total es mayor. Y0 es crecimiento básicamente cuantitativo. De lo mismo que hacía, más. ¿No? Esta innovación. Esta es la clave. Ahora, ¿qué hacer para innovar? ¿Quién es la gente que innova más? ¿No? Al parecer, la gente más innovadora es aquella que culturalmente se siente más libre para innovar. Culturalmente. O sea, adopta cambio cultural, nuevas culturas que, digamos, persistir en lo tradicional. No es que lo tradicional sea malo o sea un lastre que no te deja caminar, ¿no? O sea, la tradición, la identidad es importante para un país, para las personas, ¿no? Pero ciertamente que tampoco es lo único, ¿no? Y pues lo cultural, lo tradicional, ¿no? Si no está ligado necesariamente a ser una base de la nueva cultura, ¿no? De la cultura innovadora, ciertamente la parte tradicional podría ser un lastre que no deja progresar. ¿No? Entonces el ejemplo posiblemente más destacado es el caso del Japón, que sigue siendo una cultura sumamente tradicional en muchos aspectos, pero al mismo tiempo es uno de las culturas más innovadoras. Entonces, ¿qué relación podría haber entre la cultura tradicional y la innovación? A primera vista parecería de que son opuestas y que más bien lo tradicional sería un lastre. Sin embargo, en el caso del Japón se ve de que han logrado combinar modernidad, innovación con cultura tradicional. Entonces, al parecer, la cultura tradicional es bueno para mantener una identidad, para mantener una personalidad que claramente te hace muy diferente de otros, ¿no? Pero, al mismo tiempo, el conservar tus tradiciones te da una cierta tranquilidad, te da un mínimo de zona de confort, donde tú te sientes seguro, te sientes bien,
¿no? Porque es tu cultura, pero al mismo tiempo esa base sólida te fortalece para, digamos, incursionar en el cambio. Y entonces, esa necesidad de cambio tiene que ser soportada por una base sólida de confianza, de seguridad social y psicológica. Y esa parte es la que estaría acicateando a que, digamos, lo tradicional fortalezca y haga crecer la cultura tradicional. Eso, ¿no? Entonces, el resultado es, pues, de que la cultura tradicional sirva de base como una especie de plataforma, ¿no? La cultura tradicional, para soportar, ¿no?, muchos cambios, ¿no?, en, digamos, la vida más aplicativa, en la vida más utilitaria, ¿no?, donde continuamente, digamos, tienen que cambiar para poderse mantener en el mercado, ¿no? Entonces, esos son los aspectos importantes, digamos, para generar cambios que sean sostenibles a lo largo del tiempo, ¿no? Después, otro principio es el principio de que, digamos, los estados no pueden velar por el bienestar de su país, de su sociedad, los estados. En determinadas circunstancias, no en todas, ¿no?, los estados pueden proteger sus economías, o mejor dicho, generar el mayor bienestar de su pueblo, de su sociedad. Y por tanto, los estados sí tienen un rol en la economía moderna para, digamos, orientar, digamos, a las fuerzas productivas y de que éstas, pues, produzcan cada vez más ligadas a las necesidades del pueblo, pero también, digamos, se manifieste de manera concreta en sus creaciones de infraestructura, como puede ser la infraestructura educativa, de laboratorio, de plantas de ensayo, de experimentación. ¿No? No en todas las veces, no en todos los bienes, pero el Estado tiene un rol. Y entonces el Estado posiblemente en la economía moderna sea uno de los más interesados en que se cumpla este equilibrio entre la economía real que hemos hablado, ¿no?, entre el precio y el nivel de producción, y el otro lado, que es la economía monetaria, eso. Bien, señores, disculpen, esto es la velocidad que usualmente permanece constante, ¿no?
Entonces, el Estado ciertamente que tiene roles, por ejemplo, en el caso peruano se ha reconocido bastante que para que la cantidad M de dinero no aumente de manera desmedida, se le reconozca autonomía constitucional al Banco Central de Reserva. O sea, los políticos no se meten a manejar la cantidad de dinero en la economía, sino es el Banco Central de Reserva el que va a regular eso. ¿No? Esa es una parte muy importante. Lo otro también que es muy importante y con el tiempo vamos a decir que se está mejorando, ¿no? Es pues el hecho de que el Ministerio de Economía cada vez sea más destacado en el manejo de la economía como tal, ¿no? El MEF, y no sea básicamente un direccionamiento del Estado que busque que entorpecer, digamos, las buenas decisiones económicas, ¿no? Y más bien es el Ministerio de Economía la que frena las apetencias de los otros ministerios, de los otros sectores, de querer gastar más, más y más, aunque los proyectos no necesariamente son los mejores. De ahí de que ha recibido mucha crítica el hecho que el Congreso actual se haya aprobado una ley y por la cual ellos, el Congreso, tendrían derecho o tendrían la iniciativa de gasto. Vale decir que el Congreso podría aprobar gastos adicionales, que usualmente son gastos tremendos, ¿no? Para fomentar tal o cual industria. Entonces, si, digamos, se generara esa situación de que el Congreso comienza a presentar iniciativas de gasto, ciertamente la economía se volvería muy caótica. Bien, señores, preguntas, comentarios hasta acá, adicionales. Vamos. Vamos a abrir acá, rol de oradores. Ah. Han venido a aparecer nuevos participantes a los cuales no les hemos tomado lista. A ver, no sé. Alfaro Juliana. Presente. Buenas tardes. Alvarado Oliver. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenas tardes. Buen día, Josep. Josep. Buenos días, profesor presente. Buenos días, señores. Castilla Ángel. Castilla. Dosa Ximena. Buenos días, profesor. Buenos días, ingeniera. Buenos días, bienvenida. Flores Donato. Flores Gómez Melanie. Melanie se declaró en rebeldía. Ya no vino ya. Guamaní Lucero. Mejía Junior. Buenos días. Muñoz. Presente. Mejía, presente, muy Sí. bien. Muñoz Jairo. Muñoz, nada. Narváez, Alexander. Ponte, Carlos. Ponte. Rivera, Abelardo. Sevillano, Coraima. Presente, profesor. Señorita Coraima, estamos esperando. Soto, Cristian. Soto. Torres, Ismael. Ya está.
Está registrado, muy bien. Bien, señores. Preguntas, comentarios. Adelante. No, Sevillano sí estaba. ¿Y por qué no ha contestado? Suyo. Núñez, Robert Núñez. Sevillano, ¿está presente? Sí, profesor. ¿Y no has contestado la lista? Sí, sí contesté. Ah, sí. Ah, disculpa. Entonces no te presté atención. A ver. RS. Sí, ah, ya, disculpa. Sí, estás. Ya. Preguntas, señores. El tiempo pasa rápido, ¿ah? O sea, no pasan ni 5 años, a lo mejor a ustedes yo los encuentro de ministros, de ministras, viceministras. El tiempo pasa rapidísimo pasa. Así que pregunten ahora para que se quede grabado. Profesor, disculpe. Sí. Gómez Tafur. Yo pensé. Ya, Gómez Tafur. Ahora está. Gómez Tafur. Aprovecha, comenta o haz una pregunta. A ver. Más o menos, cuando hay crisis así internacionales, ¿en cuánto tiempo se manifiesta la recesión? O sea, más o menos en cuánto tiempo se puede sentir así de manera que se dice, ya estamos en una recesión o sea, los efectos. Muy buena pregunta. Vamos a ver aquí un ratito. Ya. ¿Por qué no sale el lápiz? Ya, un ratito. Quiero hablar con lápiz. Señor. Sí, quiero hablar con lápiz. Ahí está peleando acá. Ahora. Anotar. Ya, ahora sí. Muy bien. Desde el punto de vista del tiempo, digamos, si nos ponemos acá el 2019, el 20, el 21 y ahora estamos 22. Tiempo, PBI. Entonces, en general, la economía mundial hasta la época prepandemia sí venía creciendo, ¿no? Pero vino la pandemia, lo bajó, y especialmente el 2020-21, casi toda la economía mundial bajó de manera significativa, y de ahí estamos recuperándonos, ¿no? Digamos, creo que se prevé que en el mundo el promedio del crecimiento será algo así como 3%, que obviamente
difiere país por país, ¿no? O sea, la China, antes de la pandemia, estaba creciendo casi al 10%, ¿no? Digamos, por decir, la China estaba por acá, ¿no? 10%. Perú, por decir, estaba creciendo 5%. Vamos a poner por aquí 5%, ¿no? Pero recuerden que Perú se cayó de cara. Nosotros hemos sido una de las economías, y más todavía porque acá no solamente nosotros caímos, ¿no? A casi menos 12%. O sea, no solamente no crecimos, que hubiésemos quedado en cero, sino nosotros caímos. Pero en realidad también muchas economías han caído, no tan drásticamente como nosotros, han caído a menos 11, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7. O sea, todo el mundo cayó, pero nosotros somos los que caímos más drásticamente. De ahí, obviamente, nos estamos recuperando, ¿no? Este año posiblemente vamos a crecer solamente 3%, 2.9 dicen unos, los opositores siempre dicen menos, 2.8, ¿no? O sea, es un crecimiento bajo, ¿no? Para nuestras necesidades. En realidad, pues nosotros quisiéramos crecer más arriba de 6%, pero estamos en 3%. Entonces, en sí mismo, el bajo crecimiento ya no se debería tanto a la pandemia, o sea, lo de la pandemia sería toda esta caída de acá, ¿no? Ya este crecimiento relativamente bajo para nosotros, pero a pesar de todo, relativamente alto en comparación con otros países vecinos que están creciendo al 2.7, 2.6, 2.5%. O sea, nosotros casi al llegar al 3%, vamos a ser entre los países latinoamericanos de mayor crecimiento, ¿no? Pero claramente que este 3% es insuficiente para nosotros, ¿no? Como alguna vez sacamos la cuenta, este crecimiento tiene que ser superior a la tasa de depreciación. En depreciación de capital nomás el Perú llega casi al 2.9, casi 3%. O sea, nuestro crecimiento básicamente sería aquí para reponer el capital gastado. Pero en sí mismo no sería una mejoría. Porque si nuestra población, en términos promedio ponderados, va a crecer 1% anual, pues nuestro PBI per cápita no va a aumentar, porque este crecimiento básicamente lo vamos a usar para reposición de capital, ¿no? Entonces, necesitamos crecer más. Esa es la necesidad, ¿no? ¿Cuánto más podremos crecer en el futuro? Entonces, ese es el PBI de ahora. Entonces, acá tenemos dos variables que podríamos jugar. La tasa de crecimiento, el alfa, pero ¿en qué tiempo? El t. Entonces, el alfa por ciento es pues sinónimo de crecimiento, pero ese crecimiento, ya ustedes saben, depende de cuánta más inversión podamos traer en relación al PBI, ¿no? Entonces acá la variable secreta es cuánto más de inversión podemos traer, ¿no? Cuanto más inversión traigamos, obviamente podríamos crecer mucho más en un año, en 2 años.
Pero si la inversión es mínima, necesitamos mucho tiempo para tener un crecimiento significativo. ¿Mm? Porque aquí el multiplicador es casi una constante, y en realidad lo que va a marcar la diferencia es el delta de I. Esto es lo que va a marcar la diferencia. ¿No? Entonces, bastante depende de nuestra capacidad de atraer inversión. Y esto es institucional. Por eso que se dice que en realidad la variable inversión es una variable de tipo institucional, porque depende de lo que políticamente hagamos para atraer la inversión extranjera y para dar confianza también a los inversionistas nacionales. Entonces, frente a la crisis, al desorden, muchos inversionistas nacionales sacan sus capitales y se lo llevan a Chile, a Panamá, a Colombia, a cualquier sitio, ¿no? Y por tanto, a nosotros nos desfinancian. Los que quedamos acá nos quedamos con menos capital porque estos señores se lo llevan. Y si encima entra poco capital extranjero, entonces ya se imaginan, hay poca inversión. Entonces, por eso necesitamos mejorar la parte institucional. Pero las instituciones no mejoran de la noche para la mañana. Necesitan tiempo. Y entre las instituciones que merecen mejorar urgentemente en Perú son los partidos políticos. Para que los partidos políticos mejoren, lo que necesitamos es que haya más gente, sobre todo profesional, que se afilian a los partidos y hagan labor política desde los partidos políticos, no en la calle tirando piedras ni gritando, eso no, sino discutiendo en sus propios partidos políticos y obviamente llevando propuestas al gobierno de turno o teniendo propuestas para cuando ese partido sea elegido para gobernar, ¿no? O sea, necesitamos mucha más gente en los partidos políticos, pero profesionales, de preferencia, ¿no? Entonces, eso es lo más inmediato que podemos mejorar, partidos políticos. Luego otro tema, pues ya es un poco de mediano a largo plazo, es tener un buen servicio civil en el Estado. Burócratas de alta calificación, obviamente bien pagados, pero también bastante exigidos. No puede haber una economía próspera con empleados públicos hambrientos o mal pagados y encima mal preparados. No, no. O sea, hay buena economía y buena economía de mercado cuando hay buen Estado, mejor dicho, buen servicio civil. Los mejores vayan al Estado, pero los mejores van a ir al Estado si hay buen sueldo y si hay capacitación continua. Los mejores no tienen espíritu de apóstoles, de sacrificarse y decir, no me paguen nada en el Estado y me voy porque yo soy un apóstol. Eso es mentira, señores. No pensemos en apóstoles, pensemos en buenos profesionales y pensemos en un buen Estado. Mediante concursos, los mejores entran al Estado, ganan bien y trabajan mejor. Esta es la regla de oro que se practica en los países capitalistas que tienen buena economía. Japón, Suiza, Francia, Noruega, Suecia, cualquier país capitalista que sea bueno, tiene buen servicio civil. Los mejores concursan y entran y les pagan también buenos sueldos, buen nivel de vida, buen estatus en general.
Así que próximamente ya los tendremos a ustedes en los partidos. Bien, señores, entonces, mañana tenemos la tercera práctica. Estemos atentos qué dirá el Consejo de Facultad, si será presencial, si será virtual. En cualquiera de las circunstancias, mañana tenemos nuestra tercera práctica porque ya no hay más tiempo y tenemos que tenerla. Profesor, disculpa, ¿mañana o el jueves? Que diga el jueves, pues. Pero, Sí, profesor, profesor, también. hay un comunicado que dice que el 3 al 16 de diciembre va a ser virtual. ¿Ah, sí? ¿Ya salió? Eso es lo que acabo de ver. No, No, recién profesor, esto ha salido para la universidad. En consejo recién se va a ver para la facultad si es que se va a dar más virtual o no, pero según lo que ha salido eso, ya. es posible que la facultad también tome esa misma posición. Pero si ha salido a nivel de universidad, pues la facultad está dentro de la universidad, ¿no? Sí, Ha salido ese comunicado, ¿no? Está como pan caliente recién. Ya. Bueno, si eso ha salido, voy a ni hablar, ¿no? O sea, tiene que ser conforme a lo que dice el comunicado, ¿no? No tenemos otra cosa que apelar. Ya, entonces. Ya, nos salimos de la ORCE. Ya, ORCE. Ajá. Mm. Bien, señores, entonces ya nos veremos el jueves en cualquiera de las dos modalidades, ¿no? Por favor, no pierdan la tercera práctica, es muy importante. Gracias por su atención, nos vemos el jueves. Gracias, profesor Clis. Gracias, Yanela, ven temprano. Hasta luego, profesor. Ajá, todo el mundo venga temprano. Hasta luego, profesor. Ya, gracias, señores. Buenos días. Buenos días.